Si me veis rojísimo en este vídeo, creo que no va a ser cuestión de edición. Va a ser cuestión de que estoy con alergia y me noto la cara súper hinchada. Me noto ahí como... No sé, ¿os pasa a vosotros? Hola, ¿qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos al mundillo perfumil y más que mundillo, bienvenidos a mi habitación. Y diréis, Marta, siempre grabas en tu habitación. Efectivamente, pero no grabo aquí. Y no grabo con esto. ¿Y qué es esto? Bueno, pues esto es lo que yo necesitaba. Vamos a ver, os lo pregunté por Instagram y me dijisteis que sí, así que aquí estoy yo grabando este tipo de vídeo que no sé muy bien por dónde vamos a salir, porque me da miedo solo de pensarlo. Y es que por fin he comprado un mueble simplemente para almacenar los perfumes. Para tener toda la colección a mano, para poder tirar de ellos de uno, de otro, sin sacar medio armario, porque ya os lo conté en otro vídeo. De verdad, mi armario es Sodoma y Gomorra. O sea, sacas una camiseta y salen 3 perfumes, vas a por un jersey y te sale otra cosa, vas a por un perfume y el que tú quieres está al final, en el fondo del armario. Allí en la esquina, allí está. La ley de Murphy. El caso, que así era horrible elegir perfumes o encapricharte de uno y decir, madre mía, como está al final, mira, casi que cojo otro y ya está, y tardo menos. Así que ese problema lo quiero solucionar con esto. Aspiro a que entren aquí todos los perfumes. No lo sé, crucemos los dedos. Si no, bueno, no me importa dejar algunos en el armario, que hasta ahora han estado allí y no... Bueno, digamos que cuando la colección era una cosa normal, no una cosa locuela, no había problemas. Ya cuando se convirtió en algo locuelo, ya ahí empezaron los problemas. Así que no sé si me van a entrar, no me van a entrar. El caso es que os pregunté por Instagram si os apetecía este tipo de vídeos, así hablaros un poquito más, pues que os lo voy a ir enseñando, ¿no? Cómo lo voy a ir colocando y tal, porque no tengo mucha idea. Yo creo que hasta que no me ponga, no me va a salir realmente cómo lo voy a hacer. Porque lo que quiero es dejarlos a mano, como clasificarlos un poco, pues sobre todo primavera, verano, los que son así más de otoño-invierno, si son nichos, si son de diseñador, no sé, todo esto, lo que vaya saliendo os voy enseñando. Así que no sé, a mí este tipo de vídeos la verdad que me relajan, es raro, ¿no? Pero me relajan y me relaja luego ver todo como en orden. Así que no sé qué va a salir de aquí, de verdad que no lo sé. No sé si voy a salir loca de aquí, si me voy a tirar por la ventana o se va a romper media colección cuando los saque del armario para meterlos aquí. No lo sé, me da pánico pensarlo. No lo sé. Pero si queréis descubrir qué pasa, pues quedaos y empezamos. Bueno, pues de los 3 cajones lo que quiero hacer, o la idea que tengo, que no sé yo si me entrarán, es dedicar los 2 de abajo, sobre todo por el peso, a los perfumes. Entonces, vamos a empezar por el cajón del fondo. Y lo que quiero hacer es ordenarlos un poco en función de si son nichos, si son diseñador, de cara a poder categorizarlos mejor. Ya sabéis que a mí me gustan las cosas bastante ordenadas y a mí estas cosas mentalmente me ayudan mucho. O sea, cada vez era más difícil encontrar perfumes en el armario y aunque sabía dónde estaban, era horrible decir, jolín, es que quiero sacar justo el que tengo al final. Pues por no sacarlo cogía otro. Entonces es lo que yo no quiero. Quiero tenerlos así todos ordenaditos, todos a la vista, todos monos. Y sobre todo los quiero ordenar por el uso. Es decir, perfumes que me puedo poner más en verano, primavera, los voy a dejar en este cajón de arriba, de cara a que es al tiempo al que vamos, se supone que es lo que más voy a utilizar, y voy a colocar aquí los perfumes más profundos, los perfumes que de aquí a unos meses voy a dejar de usar totalmente hasta la llegada del otoño. Así que más o menos esa es la idea, vamos a ir viendo qué va saliendo porque, ya os digo, esa es la idea. Veremos a ver qué sale. Vamos a ello. Como comprenderéis, no me voy a ir parando en cada perfume porque si no esto es eterno, pero bueno, sí de algunos os iré dando una pincelada. Y por ejemplo, este es mi queridísimo Gourmand Coquin. Y de hecho le tengo metido en la bolsa, en la misma bolsa que cuando lo compras, o sea, cuando lo compraste, me lo dieron así, tal cual. La bolsa ya, bueno, pues ya como no va a estar en el armario, se la voy a quitar. El resto de la caja sí que se la dejo. Ya sabéis que luego la caja, o sea, la caja bonita viene dentro, ¿vale? O sea, esta de aquí. Pero bueno, yo le dejo la caja. Y este va para acá, que aunque estoy pensando en ponérmelo ahora, no sé yo. Es que las cajas de los nichos, como veis, ocupan un poquito, un poquito bastante. De los exclusivos de Lancôme, como veis, tengo 5 en tamaño grande, en tamaño de 100 mililitros, y tengo el Lagos, el Fierce Agumés, le tengo en pequeñito, y es que están monis, o sea... Por favor. Además huele súper bien. Ahora que ya llega el verano,
Bueno, este me le compré totalmente de capricho para las vacaciones del pasado verano. Y es que la tengo totalmente asociada a ella. O sea, quería algo de higos y es que esto era perfecto. Así que este se queda aquí con todos. No me entra ahí. Bueno, se puede quedar aquí tumbadito, que no le va a pasar ni media. Y así queda con todos. Y bueno, estoy pensando que esto va a ser un orden provisional, me parece a mí. Porque ahora mismo, por ejemplo, de los de Lancôme, lo que veis, pues por ejemplo, el de lavanda o el de tuberosa o el de oud, o sea, estos tres realmente se quedan reservados para días más fríos, mientras que tanto el Jasmine's Mercy Pain como el Orange Violets, estos ya están ahí pidiendo uso, esto ya ahora perfecto. Pero bueno, voy a ir haciendo primero una colocación también, a ver que me entre esas cosas, pero ya os digo que igual esto con el tiempo empiezo a moverlo, no sé, iremos viendo, iremos viendo. Haré reseña, no os preocupéis, que me lo dijisteis el otro día y sí, haré reseña. Estoy pensando en colocarlos, ya que estoy con este cajón que va a ser como más nicho, estoy pensando en hacer como derecha e izquierda, invierno y verano. Creo que puede quedar guay. Por cierto, me hace mucha gracia todos los frascos, o sea, blancos o negros, así en los nichos no hay colorinchis. Voy a seguir aprovechando las latitas que yo usaba. Bueno, esta es de un set del 212 de Carolina Herrera. Entonces, yo estos son los que utilizo para lo que os enseñaba antes de perfumes que no tienen caja. Así que igualmente, pues aquí vamos a tener una bandeja de ellos. Pues eso, este cajón me parece a mí que va a estar dedicado un poco pues al invierno, a los que no me voy a poner tanto, con los nichos, no sé qué. Vamos viendo, vamos viendo. No os preocupéis que luego os hago un zoom. Por si alguien se lo estaba preguntando, no he cogido una estantería, como hacen muchísimas compañeras y tal, que tienes los estantes y los tienes todos a mano, tal y cual, tal y cual. Vale, dos cosas. Primero, esta es mi habitación, o sea, si yo me levanto y veo aquí, pues eso, como si fuera la perfumería, pues no es lo que más me guste de ver, sinceramente. Y mirad que me gustan los perfumes, pero verlos tan a mano, pues como que no me apetece verlos así todos los días. Y segundo y más importante, yo lo he dicho muchas veces, yo tengo manos de mantequilla, entonces tener perfumes por aquí con mis manos, pues no, estaría al borde del infarto. Por no contar que tengo dos hermanas, una de ellas le encanta venir aquí a... Eso mismo. Entonces, no puede ser. Y tengo la guau y tengo todo, entonces, para estar al borde del infarto pensando en que le voy a dar un golpe a la estantería y voy a hacer aquí el efecto dominó, así además en cascada, en plan, pues no, creedme que eso es una gran pesadilla. Yo prefiero meterlos en un cajón, que no se vean, que la locura no hace falta que esté tan expuesta, ¿vale? La locuelería perfumil guardaica, así, para los allegados, así, para nosotros. Realmente, mi vicio con los perfumes... La gente así que me conoce, la gran mayoría no lo sabe, no tiene ni puñetera idea. O sea, sinceramente, ni puñetera idea. Pensaba hacer un cajón y luego otro, pero es que estoy viendo que no, que así no puede ser. Así que directamente voy a empezar a separarlos de cara a primavera y esas cosas, y voy empezando a meter, porque es que tengo una liada ahora mismo. O sea, ahora mismo mi habitación tiene más pinta de trastero que de cualquier otra cosa. Así que voy a ir empezando a meter.
Y ahora sí, vamos a ver cómo queda. Bueno, como veis, me he traído gran parte de las cositas que ya tenía por allí. Y bueno, sí, os estaréis fijando en esto, que son las nuevas muestras de Theo Cabanel. Y sí, había unas cuantas que me faltaban por probar. Me faltaban estas dos, Et voilà y Rendez-vous. Ay, ¿os acordáis que el otro día os hablaba de una mimosa que tenía ganas de probar? Pues no me ha defraudado lo más mínimo. Ha ido directa a mi lista de deseos. Y ha llegado hace nada. O sea, esto ha sido unas probaditas así muy rápidas. Porque del resto sí que os hablé un poco por Instagram. Así que si no me seguís por allí, seguidme. Seguidme porque ahí os cuento muchas cosas del día a día. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa, que es el contenido. Oh, madre mía de mi vida. O sea, yo sabía que tenía muchos perfumes, pero tantos, creo que yo no era consciente. El caso, que al final yo pensaba llenar solamente los dos cajones de abajo, sobre todo por el peso, y dejar el de arriba libre. Y bueno, sí, he llenado los dos de abajo y el de arriba con ropa, pero más que nada por la propia seguridad. Y es que, vamos a ver, estoy súper orgullosa de cómo ha quedado esto. Por cierto, soy muy fan de los scrunchies. O sea, a mí estos coleteros así, pues eso, que no te aprietan y que no, pues me encantan. Así que les he puesto por allí. Al igual que un montón de Dicans de Unique, o sea, las dos cajas los tienen. Y aquí he dejado los que están siendo mis favoritos últimamente. ¿Cuáles? Así que bueno, primer cajón dedicado a ropa. Y vamos a lo que nos interesa, que son estos dos. ¿Podría haber llenado el de arriba también con perfumes? Sí, pero corrían mucho peligro. O sea, meter tanto peso aquí a mí me parecía una barbaridad. Así que, ¿qué he hecho? ¡Tarán! Bueno, los he ordenado al final un poco medio por colores y estas cosas. En este cajón encontramos todos los de diseñador, low cost, etcétera. Todos aquí, pues eso, azulitos, amarillos, naranjas, rosas. Y si estaréis echando de menos unos cuantos, no os preocupéis, los tengo fuera, ¿vale? O sea, es que no entraba todo. Aquí no entraba todo. Esto ya es too much. Hay unos cuantos, o sea, y de hecho es que en la parte de atrás la mayoría están como en doble fila, o sea, que unos encima de otros. demasiado. Y bueno, ya nos vamos al cajón de abajo. Aquí lo que encontramos son perfumes nicho o perfumes más invernales. Pues por ejemplo, al fondo están todos los Poison y tal, porque lógicamente ya para el tiempo que vamos no es lo más apetecible. Pues eso, los exclusivos de Lancôme por aquí, el Kenzo. Esto va a ser que en verano no se puede usar, o sea, queda terminantemente prohibido. Ay, la caja del Tiger. Más chiquititas esta caja, es que es tan peque. Pero bueno, como veis, pues hay un poquito de todo. Pero sobre todo eso, sobre todo así pues más invernales, pues hay algo de Micallef, yo qué sé, todos estos. Sí que son unos cuantos. Por cierto, me hace mucha gracia porque los nichos, los colores son como la mayoría muy sobrios. Que sí, que ya os estoy diciendo que no todos son nicho. Por ejemplo, esa es la caja del Scandal, la rosita, pero es que igual el Scandal by Night tampoco es para ponérmelo en pleno verano. Entonces, bueno, estos se quedan aquí. O sea, este cajón es de tesoros, total y absolutamente. Y estaréis echando en falta muchísimos, sí, efectivamente. Tengo unos cuantos por aquí y otros cuantos que los he dejado ya directamente en el armario. Entonces, por ejemplo, todos los body sprays pues ya van a ir aquí puestos. Tanto los de Lush como los de Victoria's Secret, pues nada, aquí quedan organizaditos, se van así directamente al armario. Aquí igual, y es que me hace ilusión enseñaros esta caja en especial porque esta caja, bueno, esto está forrado, ¿vale? Esto lo forré yo directamente. Y era para cuando tenía poquitos perfumes, ¿vale? Cuando empezaba a hacer un poco más la colección. Cuando empezaba la cosa a irse un poco de madre. Y esta caja realmente me duró poquito. Antes los guardaba aquí todos los que yo tenía. Hablo de hace bastante tiempo ya. Por lo menos, no sé, 6, 7 años seguramente, sí, algo así. Y en aquella época me entraban aquí. O sea, hemos cambiado, hemos evolucionado. Así que bueno, he dejado esta así pues de perfumes más dulces, pues eso, los de Britney, Aquolina, el Black Opium, la Vie Belle. Son perfumes que ahora mismo pues no son lo que más me va a apetecer en estos meses. Entonces bueno, van aquí todos juntos, están ahí como la categoría, que si los quiero en un momento abro el armario y ya está, ¿sabes? Que tampoco, que no es que estén más a mano o menos, porque van a seguir en el armario, que ahora el armario me ha quedado. Que madre mía de mi vida, qué de sitio, estoy por irme de compras y llenarlo. No, es broma, no, eso no puede ser. Y bueno, pasamos a esta, voy a quitar el cepillo del pelo porque no os interesa. Y vamos a la última caja, que es de las más importantes porque son perfumes que uso muchísimo en mi día a día. Pues eso, los Trussardis, que ya sabéis que me encantan.
este que ha llegado hace muy poquito, que es el Prada Candy Flogel, y la verdad que para todos los días es un aroma así como más limpio, es una peonía de estas así un poco suavizante y esas cosas, pues oye, que le tiro bastante. El Catre, el Montguerlain, este es el original, pues todos estos, por cierto, hola, jeje. La cosa va bien, Pues están todos aquí, bueno, este es el de vainilla, ¿vale? El del Yves Rocher, que bueno, ya se me ha pasado un poco la fiebre, o sea, antes de estos me chupaba un frasco al mes en mis buenos tiempos, pero bueno, aquí sigue. Entonces, esta caja, como al final es la que más utilizo, pues esta la voy a dejar súper a mano en el armario para que no tenga que estar ni siquiera abriendo el cajón. Lógicamente así es mucho más fácil porque, oye, que si me apetece, pues abro el cajón y ya está, directamente cojo el que yo quiera. Pero bueno, estas cajas se van directamente al armario. Al igual que unos cuantos que ya dejaba ahí ya directamente colocados, que estaban atrás, pues eso que utilizo menos, más invernales, más lo que sea. Así que así queda. Bueno, la mesa queda hecha una guarrerida ahora mismo, o sea, no sé qué voy a hacer ni con el corcho ni con todas estas cosas. Este cuaderno es súper importante porque este es el cuaderno de YouTube, ahí es donde están todas las ideas de vídeos y cosas de estas. Pero bueno, la verdad que estoy contenta con lo que viene siendo el resultado. Que bueno, la cómoda blanca con la habitación de madera, me vais a decir, ja, sí, lo mismo ha dicho la mamá, pero es que yo estoy mirando ya para irme a lo que viene siendo mi casa, que no sé cuándo llegará, pero bueno, hay ganas. Así que bueno, de momento así se va a quedar las cosas, me haré bastantes cambios de momento, pues por aquí algo más de decoración y tal. La verdad que estoy súper contenta, eso de poder meter aquí todo. Estoy requete enamorada y esto parece un room tour. Esa es la cama de Reina, una de las camas de Reina, así que estoy feliz. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por acompañarme en esta limpieza, orden, así un poco de todo. Y bueno, seguramente a muchos de vosotros se os han quedado muchas dudas en el tintero. Muchas dudas respecto a mi colección. Y he de deciros que para eso os espera una sorpresa. Estad atentos al canal esta semana que viene porque ahí os voy a contestar a muchas preguntas que os han surgido que seguro que os hacéis. Así ya la vena esta un poco de lo cuelo cotilla, esa sale. Así que estad atentos, suscribíos al canal si no os habéis suscrito todavía y si le dais a la campanita, así en cuanto esté ese vídeo listo, YouTube os avisa y no os lo perdéis, que eso creo que va a estar muy interesante. Así que nada, locuelas, de verdad, muchísimas gracias y como digo, la semana que viene hay sorpresa, así que no os digo hasta el domingo porque nos vemos antes. Cuidaos mucho. ¡Hasta otra! ¡Chao!